en los niveles de bilirrubina individuales. Y obviamente ya sabemos cuáles son las características de la bilirrubina indirecta. Una característica. No es soluble. La más importante es una bilirrubina insoluble en agua. ¿Dónde se sintetiza? Principalmente, porque hay dos lugares. De manera accesoria en el hígado. En el vaso. Se sintetiza en el vaso, principalmente, pero también en el hígado. ¿Por qué aumenta la bilirrubina en el recién nacido? Hay varias causas. La primera, hay un aumento en la producción de bilirrubina indirecta. Señor, ¿por qué aumenta la producción de bilirrubina indirecta? Por la hemólisis. Esa es la causa. La hemólisis. Hay una hemólisis mayor en el recién nacido. ¿Y cuáles son las principales causas para esta hemólisis? Uno, el cambio del útero hipóxico al ambiente oxigenado. Dos, porque no solamente es el momento del parto, sino también estamos hablando de después del parto. No se olviden que la hiperbilirrubinemia fisiológica comienza, más o menos, depende si es que es recién nacido a término o es recién nacido prematuro. En los prematuros comienza un poco antes, en los a término un poco después. Aproximadamente los niveles de bilirrubina comienzan a elevarse 24 horas después de haber nacido. Y como tienen que alcanzar mínimo 5 miligramos por decilitro, porque hemos dicho que esa es la cantidad de bilirrubina para que tengamos la piel amarilla, entonces más o menos la hiperbilirrubinemia se manifiesta entre el tercer y cuarto día de haber nacido. Entonces, uno, el cambio. Dos, o sea, el cambio de ambiente, del útero hipóxico al ambiente oxigenado. Dos, el cambio de la bilirrubina. ¿Qué bilirrubina, joven, está presente en el feto? Perdón, me estoy equivocando. ¿Qué hemoglobina está presente en el feto? Porque es el cambio de la hemoglobina, creo que es el hecho de la bilirrubina. No, es el cambio de la hemoglobina en el feto. ¿Qué tipo de hemoglobina está en el feto? Joven, la hemoglobina fetal. ¿Y a qué hemoglobina se va a cambiar? Joven, tenemos que darle la opción si les he hecho mal la pregunta. ¿Sí? ¿A qué hemoglobina cambiamos? Señorita. ¿Perdón? A la hemoglobina A del adulto. ¿Qué más hemoglobinas hay pues entre la fetal y la del adulto? Las otras hemoglobinas son anteriores. Entonces, ¿por qué? No lo habíamos mencionado cuando hablábamos de la hemoglobina, pero la hemoglobina fetal, la hemoglobina F, tiene una vida media más corta. ¿Por qué? Porque el eritrocito del feto muere antes. Apenas tiene el eritrocito fetal, tiene una vida media de 70 a 90 días.
a diferencia de lo que sucede con el eritrocito del adulto, que tiene una vida media de 120 días. Y es justamente para qué esta disminución de la vida media del eritrocito, para que sea capaz el eritrocito de cambiar en un plazo aproximado de un mes, en algunos casos hasta mes y medio, casi el 100%, porque sabemos que los adultos tenemos todavía un pequeño porcentaje, hasta el 2% de hemoglobina fetal. Entonces, cambiar su hemoglobina a hemoglobina del adulto. Entonces, estos son algunos de los mecanismos, ¿sí? El cambio de la composición de la hemoglobina. Luego, los neonatos tienen una mayor masa eritrocitaria, son poliglobúlicos. Y esto obviamente es importante durante la vida fetal. ¿Por qué? Porque el útero es hipóxico. Y en el momento del parto, ya lo hemos mencionado, muchos de los eritrocitos mueren. Luego, la vida media más corta de los eritrocitos, acabamos de mencionarlo, 70 a 90 días los eritrocitos neonatales, y en el adulto 120 días. Sumado a esto, lo que vamos a ver ahora, la inmadurez hepática. El recién nacido tiene inmadurez hepática. ¿Y dónde está la mayor inmadurez hepática? En las enzimas, o mejor dicho, en la enzima que produce la conjugación de la bilirrubina. ¿Cuál es la enzima? La glucoroniltransferasa. Tiene básicamente una actividad nula. Es aproximadamente del 1% de la actividad del adulto. O sea, prácticamente la glucoroniltransferasa no actúa por la inmadurez hepática. Entonces, esto va a provocar, voy a hablar un poquito más despacio, porque si no comienzo tan espantoso, una hiperbilirubinemia de predominio individual. Todo esto nos está llevando a una hiperbilirubinemia individual. Bueno, ¿qué más podemos decir con relación a la hiperbilirubinemia? Para entender un poco más a qué se debe, o sea, todo esto se va a ir sumando. Hay otras cosas que también van a ir sumando. Por ejemplo, aquí tenemos el metabolismo de la bilirrubina durante la vida fetal. Entonces, este es el organismo del bebé. Obviamente, los glóbulos rojos se hemorizan, son captadas estos restos de eritrocito, el grupo hemo, las cadenas proteicas, son captadas tanto por el hígado como por el vaso, principalmente el vaso, y este grupo hemo va a ser metabolizado en las células reticuloendoteliales de los macrófagos hepáticos y esplínicos. Igualito que lo que sucede en el adulto. Una vez que se ha reducido el grupo hemo a biliverdina, por acción de la hemooxigenasa, actúa la biliverdina reductasa, reduce la biliverdina a bilirrubina. Y esta bilirrubina es captada por la albúmina. Aquí tenemos otro problema. Si el hígado es inmaduro, los niveles de albúmina son bajos.
fisiológicamente el recién nacido tiene disminución en los niveles de... ¿Por qué? Por inmadurez hepática. Llega la bilirrubina unida a la albúmina al hígado. Es captada por los liganines y aquí otro problema. La inmadurez hepática produce una disminución en la actividad de la glucoroniltransferasa. Pero esto no es al azar, esto es fisiológico y vamos a ver por qué. Entonces, muy poquita cantidad de bilirrubina indirecta va a ser convertida, va a ser esterificada a bilirrubina al glucoronido de bilirrubina. Esta bilirrubina directa que se está sintetizando en mínima cantidad va a pasar a través del conducto biliar al intestino. Y aquí tenemos otros problemas. ¿Por qué? No hay flora bacteriana. Entonces, ¿qué va a suceder con la bilirrubina directa? Ahora se va a convertir en bilirrubina indirecta. Porque no puede ser eliminada por la vía habitual. El recién nacido durante la vida fetal, no solo no hay bacterias intestinales, sino que fisiológicamente el feto no defeca. Entonces, la bilirrubina se va a acumular en el intestino y esto no puede pasar. Entonces, a nivel intestinal, esta bilirrubina directa se va a volver a desesterificar y se va por acción de esta otra enzima, la beta-glucoronidasa. Y la directa se convierte nuevamente en bilirrubina indirecta. Todas estas bilirrubinas indirectas obviamente van a pasar a través de la placenta a la circulación materna. Y la mamá es la que va a captar esta bilirrubina y por el mismo mecanismo la va a eliminar. Entonces, como ustedes pueden ver, es sabio el organismo del recién nacido. ¿Para qué va a convertir la bilirrubina indirecta en directa si igualito la tiene que reconvertir en indirecta? Porque si no, no puede eliminarla. Porque se elimina a través del organismo de la... ¿Está comprendido? Muy bien. Resulta que este bebé nace. ¿Qué es lo primero que pierde? La placenta. Ahora ya no hay quien lo ayude a eliminar la bilirrubina. Entonces tiene que aprender a eliminarla. Y aquí van a producirse varias cosas de las que ya hemos mencionado. Que va a haber una mayor producción de bilirrubina, que el organismo no va a ser capaz de transportar el 100% de la bilirrubina al hígado, que el hígado todavía no es capaz de captar, sí capta, pero no es todavía capaz de conjugar el 100% de la bilirrubina. Y mientras más prematuro sea el bebé, el hígado va a ser más inmaduro y va a tardar más en poder conjugar y eliminar la bilirrubina. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? La primera forma de evitar esta hiperbilirrubinemia es que el bebé coma. Y
tan importante que coma? Para que tenga flora. 1, para que tenga flora. 2, para que pueda defecar. Muy bien. Y 3, ¿para qué más? Pues para que aumenten los niveles de albúmina. Es súper importante que el bebé coma. Aumentan los niveles de albúmina, lo que significa que mayor cantidad de bilirrubina indirecta va a ser llevada al hígado. Obviamente el hígado no podemos hacer que madure más rápido, esto va a seguir su proceso, pero la mayor cantidad de bilirrubina que llegue al hígado va a tratar de ser convertida en bilirrubina directa. Si llega al intestino y no se acumula en el intestino, no va a haber tiempo para que la beta-glucuronidasa actúe. Va a ser inmediatamente atacada por las bacterias intestinales y si no hay todavía, mientras más rápido defeque el bebé, por más de que no me elimine estercobilina, me va a eliminar bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque no estamos dejando el tiempo necesario. Hemos tenido bebitos recién nacidos en casa, defecan por lo menos de recién naciditos una vez al día. No, defecan varias veces, 2, 3, 4 veces. Y el organismo lo hace, ¿por qué? Porque tiene que defenderse, tiene que eliminar la bilirrubina. Y estas primeras materias fecales, no estoy hablando de la primera, que es el meconio, que es negra, parece alquitrán, que es todo lo que ha tragado durante el parto, ¿sí? Las siguientes son blancas al principio y después se ponen intensamente amarillas. ¿Por qué? Pues porque lo que se está eliminando es bilirrubina. No hay estercobilina para que sean cafecitas como del adulto. Ya después, al paso de los días, 15 días a veces, 20 días, recién va a comenzar a cambiar el color de la materia fecal. Entonces, ese es el gran problema. No sé si está comprendido lo que corresponde al mecanismo fisiopatológico de la hiperbilirrubinemia. ¿Por qué se produce la hiperbilirrubinemia en el recién nacido? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a haber una ictericia visible en la piel, en las mucosas, en la esclerótica de este recién nacido, que más o menos inicia el aumento de la bilirrubina alrededor de las 24 a 72 horas de nacido, pero vamos a tener una intensidad en la coloración, ¿sí? La manifestación aparece generalmente entre el tercer y cuarto día. Empieza a subir a las 24 horas, pero no nos olvidemos que tiene que superar 5 miligramos por decilitro. El pico más alto, si es fisiológica, se produce entre el quinto y el sexto día. Estamos hablando de bebés recién nacidos a término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enseguida vamos a ver que si es prematuro, la hiperbilirrubinemia es mayor. Y les voy a explicar por qué en el prematuro es mayor. Y va a descender suavemente, paulatinamente,
recién nacido, este bebito, ya no debería tener exceso de bilirrubina. ¿Cuál es la diferencia con una hiperbilirrubinemia patológica? Esta es fisiológica, esta es normal, por lo que acabamos de ver. Antes veremos, porque el recién nacido prematuro tiene mayor cantidad de bilirrubina, porque es más amarillo, porque mientras más, mejor, mientras menos, no sé cómo decir, menos edad gestacional, o mientras más chiquito sea el bebé, porque los recién nacidos prematuros son más pequeños, el hígado va a estar más inmaduro. A veces los bebitos prematuros no tienen fuerza ni siquiera para lactar. Entonces, ¿cómo se los alimenta? Con suero. Y este suero, pues, no tiene los componentes de la leche materna. No va a haber aparición de flora saprófita. Este bebé prácticamente está siendo alimentado con lo necesario. No va a haber nada que se deseche. Va a defecar más tarde. Y esto va a provocar que obviamente sea más intensamente amarillo que el bebé adulto. ¿Qué más? El bebé que nazca enfermo. ¿Qué hemos dicho? Que la albúmina no solo transporta bilirrubina, ¿qué más transporta? Fármacos, ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, si este bebé está enfermo y tenemos que darle medicamentos, menos albúmina va a ser la que transporte a la bilirrubina. Y este bebito, pues, va a ser más intensamente amarillo. ¿Está comprendiendo? ¿Cuáles son las diferencias entre la hiperbilirrubinemia fisiológica y la patológica? Lo primero, ¿qué me puede causar una hiperbilirrubinemia patológica? Los trastornos congénitos del metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Que los hemos estudiado ayer. Pero hay una hiperbilirrubinemia patológica adquirida. ¿Y cuál es esa? ¿Qué toxinas podría tener el bebito? Esa es la manifestación clínica, la ictericia. Enfermedad de recién hemolítica de recién nacido por diferencia de grupo sanguíneo con mamá. Enfermedad hemolítica del recién nacido. Eritroblastosis fetal. Incompatibilidad sanguínea materno-fetal. ¿Cómo voy a saber si es que es fisiológica o patológica? Obviamente con exámenes de laboratorio, pero hay algo que tiene que darnos una pauta para preocuparnos o no. Y lo primero, cuando aparece la ictericia. Cuando es fisiológica, aparece generalmente De 3 a 4. 3 a 4 días. Si es patológica, la ictericia aparece mucho más rápido. Ya a las 24 horas, el bebito se ha tornado amarillo. ¿Por qué? Porque aquí hay una destrucción no solamente por los aspectos fisiológicos, sino tenemos algo que hay una reacción antígeno-anticuerpo que me está destruyendo masivamente los eritrocitos y obviamente voy a tener en más corto tiempo una mayor cantidad de producción de bilirrubina. En la fisiológica, el ascenso, el aumento de los niveles de bilirrubina es moderado. ¿Por qué? Porque depende de lo que ya hemos visto. Y eso es fisiológico, es paulatino, no es de un momento a otro. Y los niveles de bilirrubina no deberían ser mayores a 15 miligramos por
por decir. En el prematuro son ligeramente más elevados, pero no deberían superar los 15 miligramos por decilitro. Y en el prematuro ya hemos dicho por qué. El inicio es también tardío. Y obviamente es autolimitado. Le doy, ¿cuál va a ser el tratamiento? Va a ser luz ultravioleta, nada más. En cambio, en la patológica, el tratamiento va a ser exsanguíneo transfusión. Entonces, es limitado. Luego de 15 días, tiene que desaparecer la hiperbilirrubinemia. En la patológica, ya le he dicho que el inicio es precoz. Antes de las 24 horas, el bebito se torna amarillo. Los niveles de bilirrubinas suben violentamente, súper rápido. ¿Por qué? Porque hay hemólisis masiva por la destrucción del eritrocito a través de las reacciones antígeno-anticuerpo. Y los niveles de bilirrubina son mayores a 15 miligramos por decilitro. Entonces, esas son las principales diferencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si vemos que un recién nacido prematuro? Porque ustedes se van a dar cuenta, si alguno de ustedes estudia pediatría, ya tiene una idea de cuán amarillo es este bebé recién nacido. Lo que para nosotros puede significar, uy, está muy amarillo, o para otros decir, no, no está muy amarillo. Pues si vemos eso prácticamente todos los días, porque si somos pediatras, o somos neonatólogos, o somos ginecólogos, pues vamos a ver esas diferencias, ¿no? Para eso hemos estudiado, para eso hemos hecho esa especialidad. Entonces, los pediatras ya detectan, este bebito está amarillo, sí, pero lo normal. No, este bebito está demasiado amarillo para su edad. Entonces, pidamos exámenes de laboratorio. Entonces, es muy importante. Ustedes se van a dar cuenta. Al principio tal vez no, y necesiten siempre pedir exámenes de laboratorio. Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque esta hiperbilirrubinemia fisiológica puede convertirse, no voy a decir en patológica, porque va a pasar, no es como lo que les había dicho de las deficiencias congénitas o que se llama de la anemia hemolítica en el recién nacido, que ahí hay que hacer exsanguíneo transfusión. ¿Por qué? Porque van a seguir los anticuerpos, va a seguir el antígeno. ¿Cómo voy a eliminarlos? ¿Sí? Entonces no hay otro. En este caso lo que se va a producir es, un segundito, se me olvidó una hiperbilirrubinemia fisiológica complicada. Eso es. ¿Sí? Se va a producir una hiperbilirrubinemia fisiológica complicada. Y eso es lo que hay que evitar. Las complicaciones. ¿Y cuál es la principal complicación? Recibe el nombre de kernicterus o ictericia nuclear. Aunque la hiperbilirrubinemia fisiológica es benigna, es autolimitante, ¿sí? Debería pasar sin ningún tratamiento, eso es lo normal. Esta hiperbilirrubinemia puede complicarse. Y esto se debe a que se ha superado, la hemólisis ha superado esa capacidad que tiene la albúmina, la capacidad que tiene el hígado para conjugarla, la capacidad que tiene el intestino para excretarla. ¿Sí? Y puede ser pues, porque el bebito es muy chiquito, porque el bebito tiene un bajo peso al nacer, puede ser a término, pero que tenga un bajo peso al
Entonces hay factores que van a complicar o que pueden complicar esta hiperbilirrubinemia. ¿Cuál es el riesgo? Desarrollar ictericia nuclear o germinitis. No nos olvidemos que la bilirrubina indirecta es insoluble en agua. Y al ser insoluble en agua, ¿soluble en qué es? En grasas. Es liposoluble. Y cuando la concentración plasmática supera la capacidad de la bilirrubina de unirse a la albúmina, esta bilirrubina queda libre en circulación sanguínea. ¿Y a dónde va a ir? No va a ir al riñón. A las mucosas. Va a ir justamente a las células. Y el gran problema va a ir hacia la barrera hematoencefálica. Y va a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque también está inmadura. Y además, sumado a esto, es lipídica. Nadie se va a oponer a que la bilirrubina pase. Y si pasa la bilirrubina, la barrera hematoencefálica va a ir a depositarse ¿dónde? En los núcleos de la base y del tronco central. Y va a evitar que estos núcleos, ¿qué tienen que hacer estos núcleos? Cerrarse. Y va a provocar alteraciones. Este Kernicterus, no vamos a entrar en mucho detalle, tiene 3 fases. Una fase inicial que es reversible, ¿sí?, caracterizada por letargia, dificultad o debilidad en la succión de la leche. Entonces, si este bebito todo el día está durmiendo, a pesar de que los bebés recién nacidos duermen todo el día, pero hasta es difícil el despertarlo, y cuando está despierto parecería que sigue somnoliento, ¿sí? Porque por más de que sea un bebito recién nacido, cuando está despierto, está atento. En cambio, este está medio somnoliento, está letárgico, así se llama, tiene letargia. Apenas si puede succionar la leche de la mamá, porque los bebitos cuando tienen hambre son capaces de comerse a la mamá entera, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que algo está pasando con este bebé. Una fase intermedia en la que el bebé se va a volver irritable. Ya no está letárgico, ahora está irritable. Va a tener un llanto agudo, más chillón que el bebé normal. Una fase avanzada, que sería la fase irreversible, en la que el bebito va a empezar con convulsiones, el bebito va a entrar en coma y finalmente, entonces fíjense las complicaciones de la hiperbilirrubinemia. ¿Cuáles son los valores a los que no tenemos que dejar que la bilirrubina llegue? En el recién nacido a término, a 20. Fisiológicamente no debería pasar de 15. Y en el recién nacido prematuro, tenemos que evitar que los niveles de bilirrubina pasen de 15. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es más inmadura. Y rapidito va a pasar la bilirrubina a la barrera, va a pasar la barrera hematoencefálica. Entonces es muy importante controlar los niveles de bilirrubina. ¿Qué más? Creo que eso es
todo. Esto. Ya hemos hablado del diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer con cuantificación de bilirrubinas. Específicamente, ¿qué bilirrubina vamos a cuantificar? La indirecta. La indirecta. ¿Sí? Podemos prevenir. La única forma es, en pediatría se utilizan unas tablas, ya no me acuerdo, pero lo que les decía, la intensidad del color de la piel en el bebito, ¿sí? Y controlar los niveles de bilirrubina en los bebitos recién nacidos que están en peligro, que son lo que se llama en riesgo de desarrollar, sobre todo si son prematuros. Entonces, en ellos, antes de que se vayan del hospital, antes de que lo demos de alta, una prueba de bilirrubina le tomaremos, así evitamos problemas. Si está con valores altos, que todavía no han llegado a 15 miligramos por decilitro, pero vemos que la tendencia es a subir, es mejor darle fototerapia directamente. Colocarlos a estos bebitos en una incubadora, ¿sí? Podemos ver en el hospital hay muchos bebitos así, ¿sí? Solamente están con su pañal y tienen una venda en los ojos, porque la luz fluorescente daña la vista. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fototerapia? Va a reducir la bilirrubina indirecta y la va a destruir. Al reducirla, la va a destruir y se va a eliminar a través de la piel. Obviamente, esto podemos ver incluso en casa, que la ropa blanca toma una tonalidad amarilla, ¿sí? Y no es porque estemos lavando mal la ropita del bebé, es porque la bilirrubina se está perdiendo, estos productos de la degradación de la bilirrubina se están eliminando a través de la piel. Entonces, eso es lo que hace la fototerapia. Y si es que hay problemas de encefalopatía, entonces el tratamiento es urgente. ¿Cómo? Reduciendo los niveles de bilirrubina para evitar que esta bilirrubina siga pasando la barrera hematoencefálica y siga depositándose a nivel del sistema nervioso central. Fototerapia intensiva. Estos bebés están 24 horas al día en las incubadoras. Y si es que los niveles no bajan, exsanguíneo transfusión. Ese es el tratamiento urgente. ¿Dudas? En la fase intermedia, ¿aún es reversible o no? Es reversible. En realidad no es ya reversible. Estos bebés van a nacer, no se van a morir, pero van a tener consecuencias. Las consecuencias van desde alteraciones en la audición, tienen problemas en la audición, van a comenzar a caminar mucho más tarde, si van a tener una ligera depresión mental, que obviamente dependiendo de cuánta cantidad de bilirrubina se haya depositado, entonces la deficiencia mental va a ser mayor. Entonces hay que tratar la hiperbilirrubinemia, se puede evitar estas complicaciones. ¿Los pruebas cuánto es los niveles de bilirrubina? Máximos para empezar con la terapia, No tiene que pasar 15. 15. En ningún recién nacido la bilirrubina debería pasar de 15. Si es a término, para evitar, no deberían, o sea, el Kernicterus comienza a producirse a los 20, pero en el recién nacido no debería pasar de 10, porque a los 15 ya comienza, ya aumenta el riesgo de
¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es más inmadura y va a pasar no solamente por la solubilidad que tiene la bilirrubina, sino porque además la barrera hematoencefálica no está totalmente formada. Entonces pasa mucho más rápidamente y más fácilmente la bilirrubina hacia el sistema nervioso central. ¿Y cuánto tiempo es el tratamiento de Depende. Eso no es matemático. Depende cómo responde el organismo y cuáles son las causas adicionales, si es que las hubiera, para que me produzca un exceso de bilirrubina. ¿Sí? Cuán altos están los niveles, cómo responde el bebito, cómo empieza a crecer el bebé. ¿Sí? En estos bebés generalmente se les da de comer más seguido. ¿Para qué? Para que defequen más. Entonces hay muchas causas que pueden determinar